Accesos vasculares centrales yugulares. Específicamente vamos a hablar de centrales yugulares guiados por ecografía y vamos a analizar si el eje longitudinal comparado con el eje transverso es más seguro en términos principalmente de complicaciones, pero también vamos a analizar si es más fácil, si es más rápido, etcétera, etcétera. Para iniciar, el cateterismo venoso central es una práctica que es muy común en urgencias, unidades de cuidados intensivos, quirófanos. Se utiliza cerca del 75% de los pacientes críticos requiere un catéter venoso central. ¿Qué va a permitir colocar un catéter venoso central? Pues permite administrar fármacos que son venotóxicos como vasopresores, por ejemplo, reposiciones de volúmenes, nutriciones parenterales, monitoreo de hemodinámica, toma frecuente de muestras sanguíneas. Digamos que la utilidad es muy versátil y lo usamos demasiado. Pueden ver que en reanimación podemos poner unos 6 catéteres o más en un solo turno. Los sitios más utilizados para su colocación son la vena yugular interna y la vena subclavia axilar y la vena femoral. Sin embargo, la colocación de un catéter venoso central pues no está exento de complicaciones y tenemos principalmente las inmediatas y las tardías. Dentro de las inmediatas, que son el 8-15%, tenemos neumotórax, punciones arteriales, arritmias, hemorragias o malposición del catéter. Y en las tardías, que son menos frecuentes, 2%, tenemos infecciones relacionadas al catéter, trombosis o desplazamientos inadecuados del mismo. Sin embargo, es importante siempre tener presente que nosotros como personal calificado para colocación de catéteres venosos centrales debemos siempre tener una mejora en la eficiencia y la seguridad de la colocación de estos dispositivos. Siempre hacer un uso sistemático de ecografía en tiempo real disminuye la tasa de complicaciones y eso ya está más que estudiado. Una selección óptima del sitio de punción, haciendo un barrido ecográfico para evaluar si la localización está adecuada, si la vena es puncionable, si no hay trombosis, cómo está la piel, que no hayan infecciones locales. Adoptar nuevas tecnologías, hacer protocolos de entrenamiento y de evaluación pre y post procedimiento, sea en simulación, en simuladores Phantom o otro tipo de entrenamientos adicionales que nos permitan siempre avanzar en esto. Y este enfoque pues claramente va a permitir reducir la tasa de complicaciones del personal en entrenamiento y ya incluso del personal experimentado mediante las diferentes, digamos, reentrenamientos que puedan hacer. Vamos a empezar entonces con definiciones importantes para empezar a hablar del tema. Una de ellas es la colocación de catéteres por técnica ecoasistida, que es totalmente diferente. La técnica ecoasistida o ultrasonido indirecto lo que permite es que a través de la visualización directa de la parte vascular que vamos a acceder, vemos dónde está localizado y hacemos una especie de marca para saber que si seguimos por ahí derecho vamos a llegar a ese vaso sanguíneo. Sacamos nuestro ecógrafo, limpiamos y con técnica ya después a ciegas puncionamos donde nosotros vimos que era la marca y que estaba aparentemente el vaso bueno y hacemos el acceso venoso. La ventaja pues permite identificar vasoestructuras antes de puncionar, pues que es digamos una ventaja superior a hacerlo a ciegas por lo menos. Y la desventaja es que pues claramente hay mayor riesgo de complicaciones por no visualizar la aguja durante la inserción. La otra definición es ecoguiado o ultrasonido en tiempo real o directo. Lo que hacemos es que a través de técnica estéril, se puede usar gel estéril y cobertura estéril del ultrasonido del transductor, hacemos una colocación de la aguja directamente en la vena, pero visualizando en tiempo real o visualizando lo mejor que podamos la aguja hasta llegar al acceso venoso. Es la técnica que usamos actualmente en nuestra institución y es la que se recomiendan en las guías que vamos a ver más adelante, pues tiene mayor seguridad, menor tasa de complicaciones y mayor tasa de éxito al primer intento. Es el método preferido en guías internacionales para accesos vasculares. Aquí tenemos las diferentes técnicas. Esta primera de acá es una técnica de eje en plano o eje largo, donde el transductor, entramos hacia una punta del transductor con la aguja y vamos visualizando cómo la aguja se va movilizando a través del plano. Esta es fuera de plano, un eje corto donde vemos cómo las estructuras van cambiando o vamos visualizando la punta de la aguja a medida que va avanzando hasta llegar a la estructura.
y así es como lo visualizaríamos en términos globales. A nivel de la ecografía, un eje largo, vemos el vaso cilíndrico, un eje corto, vemos el vaso circular, y tenemos otro tipo de plano que es el eje oblicuo, donde vemos el vaso, digamos, como una esfera pues claramente oblicua. Así lo veríamos directamente en la ecografía. Este es el eje corto, vemos las dos estructuras, específicamente a nivel yugular, pues vemos la vena yugular interna y la arteria carótida. Aquí en el eje largo vemos la vena yugular y la arteria carótida pasando visualmente por ecografía por detrás, pero pues sabemos que no va a estar directamente por detrás. Y este es como se vería el eje oblicuo, donde vemos la vena yugular un poco más ovalada. Sería más o menos como nos ubicaríamos visualmente al localizar los tres diferentes planos que existen. Y también existen dos técnicas principales que usamos nosotros, que es la técnica de Seldinger y la técnica de Seldinger modificada. La técnica de Seldinger clásica, que es colocar una aguja metálica con un bisel y a través de eso del bisel pasamos la guía, sacamos la aguja, pasamos un dilatador si es necesario y después pasamos el catéter a través de la guía. Es uso preferido en vasos de buen calibre como los que nosotros normalmente cogemos. Y la técnica de Seldinger modificada es a través de un angiocatéter, que es una cánula, que es la aguja canulada, como con un camisoncito, y entramos todo, y cuando entramos al vaso dejamos la cánula y sacamos la aguja, y a través de la cánula pasamos la guía y hacemos todo como normalmente lo hacemos en la Seldinger clásica. Es de uso preferido en vasos pequeños o colapsables. Por ejemplo, en las UCIs pediátricas neonatales, la Seldinger modificada es una de las que más se usa por lograr, digamos, canular de forma más segura y exitosa este tipo de vasos. Pero entonces aquí es donde viene la situación y es donde viene básicamente la discusión del tema, y es saber entonces qué técnica es más segura en términos de planos ecográficos. Si canalizar la vena directamente en un plano que es directo o visualmente directo, o si lo podemos hacer fuera de plano a través de un eje corto, o si la técnica oblicua pudiese también, digamos, presentar algún beneficio. Entonces, quisiera mostrarles primero esta publicación, que es una nota técnica de Akihito Tampo, donde nos muestra los tres pasos para, para canular una vena yugular interna de forma segura bajo guía ultrasonográfica. Y lo que nos propone es, en un paso 1, visualizar la vena yugular interna. La visualizamos a través de un eje corto, la comprimimos y estamos seguros de que esa es la vena yugular, de que esté libre, de que sea grande, que sea colapsal y no esté trombosada. Después de eso, pasamos a entrar con la aguja en el eje corto, y cuando llegamos a la parte superior del vaso, pasamos el transductor a un eje largo para colocar el catéter directamente, visualizándolo directamente entrando al vaso, y después de eso el tercer paso es confirmar que la guía esté correctamente posicionado en el vaso que nosotros quisimos ponerlo. Esto ya lo había descrito entonces Tampo Akihito en el 2018 en una publicación de 2 páginas donde muestra pues esto. ¿Y qué nos dicen las guías? Esta es la guía americana de canulación de accesos vasculares de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, y en esta se une la de la Sociedad Cardiovascular de Anestesiólogos. Esta fue publicada en el 2012. Y específicamente en la canulación de cualquier tipo de acceso venoso, no solo del yugular, pues nos dicen que es más efectivo si se coge en tiempo real, es decir, aparentemente en plano, con una técnica estéril, o que debemos usar la ecografía para poder acceder al vaso. Pero no nos habla algo específico o directo sobre qué técnica es mejor, si en plano, si en eje corto. No nos da recomendaciones específicas. Y en febrero del 2025 se publica esta nueva actualización de la Sociedad Americana de Ecocardiografía nuevamente, donde nos hablan que el operador puede usar diferentes técnicas para acceder directamente al vaso sanguíneo, que lo puede hacer en plano o fuera de plano, pero no se compromete a decir que alguna
es mejor que la otra y no recomiendan específicamente alguna técnica por encima de la otra. Es decir, nos deja la puerta abierta para poder, digamos, interpretar esto como el operador se sienta mucho más experimentado, y hace la aclaración de que la técnica de la DNTP es la técnica que la vamos a ver más adelante, donde vamos viendo el avance directo de la punta de la aguja en el eje corto a través de la movilización de la aguja y el transductor para visualizar el movimiento de la punta hasta que llegue al vaso, que pudiese, digamos, ser usada y que deberíamos tenerla muy presente a la hora de canular este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué pasa con la vena yugular interna? Entonces, cuando cogemos una vena yugular interna, debemos acceder directamente al cuello. Normalmente la técnica es que nos hacemos por la parte de la cabecera del paciente, que es diferente al catéter subclavio que nos hacemos por un lado. Aquí nos hacemos por detrás de la cabeza y nos tenemos que meter más o menos por acá. Entonces nos encontramos pacientes como este, donde uno los ve y uno dice, bueno, ¿por dónde me meto? ¿Qué hago? ¿Sí? Los transductores de aquí, dependiendo del transductor, si lo vamos a coger en un eje largo, pues ¿dónde nos va a quedar posicionado directamente el catéter? Normalmente los catéteres que ponemos aquí en nuestra institución yugulares, la mayoría de ellos son catéteres de alto flujo, o sea, catéteres Majorcar, o catéteres venosos centrales que no pudieron ser, digamos, fácilmente colocados por vía subclavia, ya que aquí, pues nuestra escuela está muy inclinada a la colocación de catéteres venosos por vía subclavia, demostrada con menor tasa de infecciones y trombosis. Entonces lo preferimos a toda costa. Pero si este paciente estuviese en una urgencia dialítica y necesitáramos acceder a la vena yugular interna derecha, pues qué mamera entrar a ver este paciente y decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Por dónde me ubico? ¿Cómo lo pongo? Pero también tenemos el otro espectro, donde tenemos los pacientes que son perfectos, los ideales, los que queremos, los que siempre necesitamos. Sí, claro, por supuesto. Le pedí el favor que me posara y logramos acceder a esta foto donde pues colocar un catéter venoso yugular en este cuello sería lo mejor. Solo catéteres. Bueno, entonces nos devolvemos nuevamente a las guías y ahora vamos a buscar directamente en el apartado de canulación de catéter venoso en vena yugular interna, como lo vemos aquí en el título de la recomendación 7.4 de la guía del 2012, que combina la Sociedad Americana de Ecografía y la Sociedad de Anestesiólogos Cardiovasculares. Y cuando vemos la recomendación, pues nos dicen que, pues que nada, que simplemente lo cojamos como podamos cogerlo sin necesidad de preferir una técnica sobre otra y que idealmente usemos la ecografía, pero no nos da ninguna recomendación al respecto. Y cuando nos vamos a la guía de ahorita reciente de febrero de este año, también de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, que es una de los principales exponentes en temas de colocación de catéteres venosos centrales, nos da una recomendación fuerte grado 1A, donde recomienda firmemente que los clínicos entrenados utilicen una ecografía en tiempo real para la canalización de la vena yugular interna, siempre que sea posible. Y que esto claramente trae beneficios y respaldo por evidencia y consenso de expertos, con aumento de la tasa de éxito en la canalización y la disminución de la tasa de complicaciones. Pero tampoco nos recomienda qué técnica es superior a la otra o qué técnica deberíamos usar. Y recuerden que la canalización en tiempo real también se puede hacer por eje corto a través del movimiento dinámico y visualización directa de la aguja. Entonces ambas técnicas son en tiempo real. Entonces volvemos otra vez a tratar de resolver la pregunta de la charla de hoy, es, bueno, entonces ¿existe alguna técnica más segura que la otra? Esta misma guía es una guía que se la recomiendo, ahí está la bibliografía, después se las paso al final. Es muy buena porque trae todos los videos de cómo hacen la canalización de los diferentes vasos. Entonces yo dije, bueno, ¿será que si me muestran cómo lo hacen ellos, entonces me da una luz de cómo debería hacerse? Entonces miren, empiezan con un eje corto, vena yugular, ahí la están colapsando, aparentemente aquí arriba está la punta de la aguja y luego pasan a un eje largo, donde en teoría visualizan, entran al vaso y a través del paso
de la aguja hay paso de lo que puede ser o un catéter o directamente la guía. Recuerden que ellos normalmente usan la técnica de Seldinger modificada, entonces por eso se ve como así, ¿listo? Entonces, quizás nos retomamos otra vez a la publicación de Akihito Tampa en el 2018, donde mostraba las 3 técnicas seguras para coger, donde empezaba con un eje corto y luego a través del signo de la tienda de campaña, que es el que vieron, sí lo vieron claramente, cuando se comprime la vena, pasaban a un eje largo y ahí lo canalizaban. Pareciera ser como la técnica que predomina actualmente. Entonces, ante la ausencia de adecuada discusión en las, digamos, guías más importantes de accesos vasculares, pues entonces nos remitimos a buscar estudios que nos traten de identificar si existe alguna diferencia entre ambas técnicas. Y empezamos con este primer estudio que fue publicado en el 2016, que trata de comparar 3 enfoques de orientación del transductor: el eje corto, el eje largo y el eje oblicuo, durante la canalización ecoguiada de la vena yugular interna específicamente, y evaluaron el éxito en el primer intento y complicaciones mecánicas. Este fue un ensayo clínico, fue controlado, prospectivo y aleatorizado por intención a tratar. Incluyeron 220 pacientes en total y fue realizado en el complejo hospitalario de Navarra, España. Este es el consort diagram que muestra cómo aleatorizaron los pacientes. Miren que fue como muy similar todo en los 3 grupos. Y lo que hicieron fue una técnica de Seldinger modificada con ecografía en tiempo real, un solo operador por procedimiento. La capacitación se hizo con un curso teórico práctico donde cada uno debería colocar mínimo 10 procedimientos exitosos previos con cada técnica, y ya con eso lo podían incluir en el estudio. Incluyeron pacientes adultos con indicación electiva de canalización yugular con estos criterios de exclusión. Miren que si tenía infección, hematoma, trauma cervical, coagulopatía, etcétera, cualquier cosa que pudiese ser susceptible que complicara, pues no lo ponían por ahí. Esta fue la tabla 1, en términos globales muy similar la población en los tres brazos. Y cuando hablamos de resultados, en términos de éxito en el primer intento de punción, aparentemente el eje oblicuo, digamos, fue mucho más exitoso que los otros ejes, pero el eje largo fue significativamente menor que el eje oblicuo. Solamente fue este dato el que fue estadísticamente significativo. El número promedio de intentos con aguja: el eje largo requirió más intentos que el oblicuo y el corto, y el tiempo de canalización fue mayor con el eje largo versus el eje corto, con una diferencia significativa. Pero cuando hablamos de complicaciones mecánicas, a pesar de que el eje corto y el eje corto también tuvo un 69.9% de éxito en el primer intento, fue el que mayor tasa total de punciones a la pared posterior tuvo, 15.1%. El eje largo 4% y el eje oblicuo 6.9%. Y infecciones relacionadas con el catéter fueron 2 casos solamente en el grupo que fue canalizado con el eje largo. Entonces este estudio concluye que aparentemente el abordaje oblicuo mostró una mayor tasa de éxito en el primer intento con una menor incidencia de complicaciones mecánicas en comparación con el eje corto y el eje largo, y que sugieren que el enfoque con el eje oblicuo se ha promovido como estándar en la canalización ecoguiada de la vena yugular interna, pero se requieren más estudios para poder analizar esto. De los recientes aquí presentes, ¿quién ha cogido un catéter venoso yugular interno con eje oblicuo? Doctor Medina, ¿sí? ¿Oblicuo? ¿Y te ha ido bien? Entonces, es una técnica que nuestra escuela no la conoce mucho, no es muy utilizada, pero aparentemente, pues digamos que por aquí podríamos encontrar una luz. Luego pasamos a este otro estudio, que fue una revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2023. Esto quiso actualizar y comparar la eficacia y seguridad de los abordajes en el eje corto versus el eje largo en la canulación vascular guiada por ultrasonografía en pacientes adultos. Se incluyeron 16 ensayos clínicos aleatorizados con un total de 1.885 pacientes repartidos de esa manera en cada uno de los grupos, el eje corto y el eje largo. De esta manera, se distribuyeron la selección de los estudios para incluir finalmente
16 estudios en total. Esta fue la tabla de los estudios que se incluyeron. Miren que acá se incluye, en este estudio, se incluye el que acabamos de revisar, el de Vallori, que incluyó 148 pacientes, pero en ese estudio se incluyeron 220. Lo que pasa es que aquí están sacando los pacientes que incluyeron en el brazo de los oblicuos y dejaron solamente el eje corto y el eje largo, pero es uno de los estudios que mayor cantidad o mayor número de pacientes tiene también dentro de esta corte. Y lo que vieron fue que en términos globales, en el forest plot de tasa de éxito, el primer intento no hubo diferencias significativas. En tasa de éxito general no hubo diferencias significativas. En tasa de complicaciones no hubo diferencias significativas. En tiempo de canulación tampoco hubo diferencias significativas, pero aquí en otro análisis que hicieron vieron que el eje corto aparentemente daba mayor rapidez en canalizar la vena subclavia versus el eje largo. Y en términos de número de intentos tampoco hubo diferencias significativas entre ambas técnicas. De esta manera, los resultados principales aquí analizados uno por uno es que la tasa de éxito al primer intento sin diferencias, global sin diferencias, complicaciones sin diferencias, canulación sin diferencias, número de intentos sin diferencias, concluyendo que pues con los estudios que se analizan en esta revisión sistemática metaanálisis, que incluyeron 16 al respecto, pues no se puede dar una recomendación de que alguna técnica sea superior a la otra en términos de éxito al primer intento, de número de intentos, de complicaciones o del tiempo que tomó la canulación, y que aparentemente en el subgrupo de pacientes de la vena subclavia y la axilar, el método por eje corto pudiese aumentar la tasa de éxito al paso en el primer intento, pero pues que se deberían conducir otros estudios para poder garantizar esta recomendación. Luego en el 2024, un año después, se publica esta otra revisión sistemática y metaanálisis donde tratan de comparar exactamente lo mismo que habíamos analizado previamente. En esta incluyen 11 pacientes y como único estudio adicional o novedoso respecto a la revisión sistemática y metaanálisis previa es este EPATE del 2022 donde incluyen 30 y 30 para cada técnica y concluyen que la técnica por eje corto pudiese presentar ventajas sobre la técnica del eje largo en términos de paso en el primer intento y reducir el número de intentos para poder canular la vena, pero que esta misma técnica por eje corto pudiese traer más ocurrencias de punciones de la pared posterior de la vena yugular. Entonces, la decisión se debe basar por la técnica, o la técnica debería basarse por las condiciones del operador, o sea, cómo usted se sienta preparado, con qué técnica, y las condiciones individuales del paciente. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y cuáles son las condiciones individuales del paciente? Que uno dice, bueno, si me voy por este lado o me voy por el otro. Básicamente, dentro de la mayoría de artículos, incluyendo este, se resumen estas características. Una es la relación entre la vena yugular y la carótida. Hay veces que la carótida se mete por delante o se mete por detrás de la vena yugular y eso, pues digamos, dificulta mucho más su canulación. ¿Cómo está la profundidad de la vena yugular? El colapso venoso, si el paciente está, por ejemplo, muy deshidratado, hipovolémico, o bueno, tiene alguna alteración, las venas van a estar muy colapsadas y van a ser difíciles de ver. Cómo está el tamaño y el diámetro de la vena, si hay presencia de trombosis o alteraciones, si hay movilidad del cuello o si hay algún otro dispositivo adicional y qué lado del cuerpo, pues es diferente. Cogerlo del lado derecho, donde accedemos directamente a la cava superior, o si es del lado izquierdo, donde el catéter tiene que hacer este paso y pues eso pudiese dificultar técnicamente un poco más el resto de la técnica, básicamente. Luego, en el 2024, un año después, se publica este otro estudio que no logró ser incluido en estas revisiones sistemáticas y metaanálisis, y este estudio trata de comparar la tasa de éxito al primer intento de la canulación de la vena yugular interna ya por ecografía utilizando dos técnicas, una que es la en eje corto pero con movimiento dinámico de la aguja y la otra es en plano largo.
Lo que vieron, esta es la técnica del movimiento dinámico de la aguja. Miren que estamos en un eje corto, entonces si ustedes ven la punta de la aguja aquí representado como un circulito blanco, a medida que ustedes van avanzando la aguja, ustedes deben ir avanzando el transductor para ir correlacionando la punta de la aguja, ¿sí?, con el movimiento que ustedes están haciendo hasta que finalmente llegan al vaso sanguíneo. Entonces es como un movimiento sincronizado donde yo avanzo aguja, avanzo transductor, avanzo aguja, avanzo transductor para no perder de vista nunca la punta hasta lograr canalizarlo, que es en términos globales como deberíamos estarlo haciendo todos nosotros cuando accedemos a un acceso venoso por eje corto. Debería ser la técnica. Este fue un ensayo clínico lateralizado prospectivo unicéntrico, se incluyeron 100 pacientes, 50 para cada grupo, se incluyeron pacientes entre 18 y 70 años que iban a ser sometidos a una cirugía electiva que necesitara un catéter y se excluyeron estos. Las intervenciones fueron la técnica dinámica de visualización de la aguja y la técnica por eje largo. El operador fue un único anestesiólogo que tenía experiencia colocando catéter y la experiencia se midió que hubiese colocado más de 100 canulaciones guiadas por ecografía. Esta fue la tabla de los resultados donde vemos que en términos globales el tiempo hasta la inserción de la guía, el tiempo total de canulación y el número de punciones, todas fueron mucho más favorables en la técnica con visualización dinámica de la punta de la aguja en eje corto, comparativamente con el eje largo, con P's estadísticamente significativas, teniendo que en éxitos al primer intento, éxito total dentro de 5 minutos y complicaciones como hematoma de hemotórax no tuvieron P's estadísticamente significativas en este estudio, concluyendo que pues, esta técnica pudiese entonces ser una buena técnica o ser una técnica que pudiese ser benéfica a la hora de colocar un acceso venoso en la vena yugular interna comparativamente con el eje largo. Y entonces volvemos al estudio inicial donde comparaban los tres brazos, el eje corto, el eje largo y el eje oblicuo, y a mí me llamó la atención pues porque claramente no estamos muy familiarizados con el eje oblicuo. Entonces esta es la técnica a través de la cual se debe colocar un catéter venoso central por técnica oblicua. Visualizamos vena yugular, carótida, la colapsamos, identificamos las estructuras, carótida y vena yugular, ahí está, carótida y vena yugular interna, se identifican las estructuras, que es lo que habitualmente hacemos, listo, ahí estamos en un eje corto, y lo que entonces pretende hacer acá es dar una rotación, esta es la cabeza del paciente, hacia allá está la nariz, una rotación con la marca hacia lateral, para visualizar la vena yugular un poco más oblicua y entrar por un lado, ahí está, entró tal cual de lado y ahí ya quedó en términos globales canalizada. Y dicen que la técnica oblicua reúne lo mejor de ambos mundos, reúne, digamos, la simplicidad de visualización de la estructura que permite el eje corto versus la oportunidad de visualización en tiempo real de la aguja pasando a través del vaso para poder canalizarlo, porque debemos tener presente que la técnica por eje largo, digamos que técnicamente es más difícil de aprender que la técnica por eje corto, porque usted debe sincronizar de forma perfecta su transductor con la inserción de la aguja para poder lograr esta visualización. Usted dice, pues eso tan breve, pero no es tan fácil como, digamos, como se ve. Requiere de un entrenamiento o requiere más catéteres que la técnica por eje corto. Entonces, teniendo en cuenta esto, me encontré esta metaanálisis también con revisión sistemática donde evalúa la seguridad y la eficacia del plano oblicuo en la canulación ecoguiada de la vena yugular interna y la compara con el eje corto. Esta fue una revisión sistemática de metaanálisis, el grupo de intervención plano oblicuo y el grupo de control
el plano corto. Se incluyeron en total 5 estudios para este metaanálisis. Miren que está incluido el estudio de Vallori que les presenté al principio con 220 pacientes, que es el estudio que más pacientes tiene de este metaanálisis. Y lo que vemos es que en este forest plot de incidencias de punción arterial, el eje oblicuo con una P estadísticamente significativa tuvo menor tasa de punciones arteriales comparativamente con el eje corto exclusivo. Cuando nos vamos a ver tasas de éxito en primer intento, no hubo diferencias. Tasas de éxito tampoco hubo diferencias. Y el número requerido de intentos, tampoco hubo diferencias en ambas técnicas, lo que nos lleva a que en términos globales la punción arterial fue mucho menor en el grupo del eje oblicuo, con una P estadísticamente significativa, y en el resto de mediciones o desenlaces no hubo diferencias entre ambas técnicas. Pero pues si hay una técnica que me evita una complicación que está descrita como de la punción arterial, pues sería interesante. Bueno, y lo otro es que la tasa de heterogeneidad fue muy baja, específicamente para la punción arterial comparativamente con los otros desenlaces, que si la tasa fue moderada a alta, lo que pues nos llama a ser también cautos con los resultados. Esto es lo que concluye básicamente lo que les comenté, que el eje oblicuo pues, pudiese ser una técnica que disminuye la tasa de punciones arteriales. Y finalmente, este estudio que comparó la incidencia de la punción de la pared posterior del vaso, que fue otra de las complicaciones muy frecuentemente reportadas en estos estudios durante la canulación ecogea de la vena yugular interna, entre dos abordajes, el eje corto y el eje largo. Y evaluaron secundariamente la incidencia de punciones carotidias y el nivel de confianza del operador para la colocación intraluminal de la aguja. Fue un estudio observacional, prospectivo, cruzado, simple, ciego. Se hizo en el Departamento de Neuroanestesiología de Cuidado Intensivo, para en la India. Fueron 40 residentes de anestesia que tenían experiencia solo en técnica por referencias anatómicas. No los entrenaron en ecografía, pero para esta, cada residente realizó una canulación en un torso simulador, en un Blue Phantom, usando ambas técnicas, y se observó si ocurría punción de la pared posterior o punción carotidia, y midieron el nivel de la confianza del operador con la escala de Likert de 1 a 10. 1 siendo que tenía muy baja confianza y 10 que se sentía muy confiado o muy tranquilo para hacer el procedimiento. Y lo que se encontró fue que la incidencia de punciones de la pared posterior en el eje corto fue del 40%, 16 de 40, y en el eje largo fueron 17.5%, 7 de 40, con una P estadísticamente significativa. No hubo punciones carotidias en este estudio y la confianza del operador se sintieron más tranquilos colocando el catéter mediante eje largo que con eje corto, 5 y 8 en la escala, con una P también estadísticamente significativa. De esta manera concluyen que pues, la incidencia de punciones de la pared posterior aparentemente es menor si usted lo coge en un eje largo comparativamente con el eje corto, y que pareciera que los operadores se sienten más tranquilos cogiéndolo con eje largo. Teniendo en cuenta pues, que este estudio pues, no se evaluó en humanos, fue solo en simulador, pero personas que no están entrenadas directamente en ecografía. Y pues finalmente, después de haber revisado pues estos estudios y haber visto la evidencia disponible, pues me atreví a sacar estas conclusiones, y es que pues claramente para mí no existe una técnica que sea claramente superior en términos de éxito total o éxito al primer el éxito al primer intento. Pues según la evidencia, ambas técnicas tienen sus beneficios, tienen sus pros y tienen sus contras, pero digamos que ambas técnicas llegan de forma segura a lo que queremos, que es canalizar el acceso vascular. La técnica oblicua ha demostrado un menor riesgo de punción arterial, lo que la hace potencialmente más segura en manos entrenadas.
El uso de técnicas como el posicionamiento dinámico de la punta de la aguja mejora significativamente el éxito al primer intento y reduce el tiempo de canalización y disminuye el número de punciones, lo que sugiere una ventaja también, que es práctica frente al eje largo tradicional, que la elección de la técnica debe depender también del nivel de experiencia del operador, de la disponibilidad del equipo ecográfico y de las características también anatómicas del paciente, y que es fundamental que siempre tengamos una formación en ecografía clínica y que permanentemente nos estemos capacitando y armando curva para esto, para tratar de reducir las complicaciones, reducir, no anular, porque sería imposible anular este tipo de complicaciones, pero sí reducirlas y optimizar los resultados independientemente de la técnica que utilicemos. Si ustedes escanean este código QR, los va a llevar directamente a toda la carpeta de bibliografía que incluye las guías, los artículos, si es de su interés, si se quieren leer las guías, la del febrero de 2025 está muy buena, tiene todos los videos, está muy chévere para los que cogen o cogerán accesos venosos. Ahí está toda la información actualizada, más las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Y pues eso es todo. Esperamos pues que hayamos podido resolver un poco la pregunta